Hoy tenemos un programa muy especial para nosotros. Vamos a conocer la vida y la historia de Héctor Regali, el histórico ilustrador de El Fundador. A lo largo de los años, los dibujos de Héctor fueron evolucionando desde acompañar alguna nota hasta ser un concepto en sí mismos, a imitación o a homenaje o a similitud de los dibujos de los grandes diarios, donde la ilustración en sí misma marca todo un contexto político y social del momento. Mi historia con Gesell empezó en los años 90, ¿viste? Buscando un poco de nuevos horizontes debido a las eternas crisis cíclicas de la Argentina. Entonces yo tenía un tío acá, Arturo Gómez, un gran bombero de muchos años, y él me dijo, ¿por qué no te venís a probar suerte a la costa, ¿viste? Y yo tenía mis dudas, no sabía muy bien qué hacer, y las circunstancias de la vida me llevan a caer en la empresa Supergas, que estaba en Boulevard y 109, que buscaba un encargado, y bueno, dentro de los que estaban en danza me eligen a mí y yo vengo a instalarme en Villa Gesell. Y a partir de ahí van surgiendo cosas. La empresa estaba muy baja, me dan libertad para hacer publicidad. Yo hago publicidad en la radio, en la televisión y con El Fundador. Entonces eso me permite conocerlo a Pablito Vinograd, ¿viste? Nuestro querido Pablito, que ya no está con nosotros. Y bueno, nos vamos haciendo medios compinches, y un día aparece a la oficina, ¿viste? A cobrar unos cheques, y ve que había unos dibujitos sobre el escritorio, unas caricaturas para unas calcomanías sobre la empresa de gas. Y él me pregunta quién las hizo. Yo le dije, yo las hice. Y me dice, ¿pero qué? ¿Vos sos dibujante? Y le digo, estudié hace muchos años, ¿viste? Empecé un poco con la publicidad, pero después me dediqué a otras cosas. Y me dice, ¿y si yo te traigo una foto o me haces una caricatura o algo? Y digo, no soy caricaturista, pero vamos a hacer algo, le digo. Y ahí empezó, ¿viste? La historia de relacionarme con El Fundador. Y bueno, Pablo me trajo la foto de Fernández, que era el intendente, y empezamos a hacer unos dibujitos. Después lo llevó al diario y fue toda una cosa como rara, que apareciera un dibujo en el diario. Y bueno, nos fuimos conectando una vez más, otra vez más, otra vez más, hasta que yo también quise conocer el diario, ¿viste? Quería conocerlo al director, que era Aníbal, ¿viste? Que yo lo había visto en la televisión. Para mí era como, qué sé yo, como un Antonio Laje, ¿viste? El tipo de los noticieros que estaba todas las noches. Yo quería saber un poco de qué pasaba acá, ¿viste? Cómo era la historia. Y Aníbal era el que estaba todas las vidas ahí. Entonces, bueno, un día me trajo al diario y ahí conozco, ¿viste? Conozco la primera computadora que vi en mi vida, que la tenían ellos en el diario. Y bueno, ese fue el arranque que tuve acá en Gesell. Con El Fundador se suceden un montón de cosas, ¿viste? Porque yo me hago amigo de Pablo y le digo, Pablo, digo, vos conocés mucha gente acá. Y yo tengo deseos de progresar y de hacer cosas, ¿viste? Estoy inquieto. Si tenés alguna oportunidad, que conoces a alguien, avísame, vos que andás todo el día en la calle. Entonces Pablo un día me conecta con la gente de Sancor y me ofrecen un trabajo para desarrollar un emprendimiento nuevo en la costa que tenía que ver con Molino Río de la Plata. Zanotti, me acuerdo que se llamaba el hombre. Y bueno, yo arreglo con él, me voy de Supergas y me voy a la empresa Zanotti. No tuvimos suerte, tuvimos disidencias y bueno, en poco tiempo me quedo sin trabajo.
Y ahí Pablo me dice, uy, se siente culpable, ¿viste? Yo digo, no, no te sientas culpable porque simplemente sucedió. Yo quería algo, vos lo encontraste y no se dio. Entonces me dice, digo, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Y no sé qué hacer, le digo. Justo empieza la temporada, ¿viste? Está todo medio arreglado. Y él me dice, ¿te animás a vender publicidad? Digo, yo vendo cualquier cosa. Y ahí fue donde me lleva al diario y me conecta con Aníbal y me da el gordo toda la parte sur, ¿viste? Que era medio cansador andar por el sur de la villa, a recorrer los balnearios, los negocios y demás. Entonces tengo el recuerdo justamente del documento que me hizo tu papá para salir a vender y cobrar. Y bueno, yo empecé a traer muchos avisos, ¿viste? En ese momento. Y tanto es así que el diario eran hojitas con un clip y fuimos agregando hojitas porque había mucha venta. Y bueno, se empezó a hacer un ambiente de trabajo lindo. A todo esto, Aníbal necesita que le diseñen el diario porque la chica que se ocupaba de eso se había ido. Y yo le comento que yo había tenido estudios, ¿viste? De diseño, de publicidad, que era ilustrador, pero tenía conocimientos un poco de todo. Y entonces él agarra y me dice, bueno, si te animás, vení, hacemos una prueba, y ahí yo le diseñé el diario y empecé a trabajar adentro del diario. Y seguía vendiendo publicidad en las horas libres, ¿viste? Y bueno, cada vez me fui metiendo más y también se fue forjando una amistad, ¿no? que dura hasta el día de hoy. Y bueno, eso nos fue proyectando, ¿no? Ya una vez que estuve adentro del diario, también me ocupé de la administración, porque yo tenía conocimientos así de empresas. Y bueno, todo fue tomando otra dimensión. Nos mudamos, crecimos ahí en la Galería del Pinar. La Galería del Pinar, y fue una época de apogeo, ¿viste? También hubo una transformación, porque nosotros ahí, el diario se hacía en lo que ahora es printer, se imprimía, pero una impresión muy costosa, y yo, que tenía un poquito de espíritu así empresarial, empecé a buscar alternativas de rotativas y empezamos a mandar a rotativas, y después vino el otro paso grande, que fue el color. Ahí logramos en una impresora de La Plata empezar a hacer en color el diario, y ya con un crecimiento impresionante. Vendíamos muchísimos ejemplares, bueno, éramos importantes dentro de la sociedad, como formadores de opinión. Lo que salía en el Fundador era muy respetado, y ese fue el camino que fuimos haciendo, ¿viste? El tema del avance, ¿viste?, del crecimiento del Fundador, se fue dando en etapas y en pequeñas cosas que fuimos construyendo. Por ejemplo, dar la imagen de que el periódico no era partidario, sino comunitario, y que todo el mundo tenía lugar a opinar, cosa que no era tan simple en esa época, ¿viste? Hoy, en época de redes, eso no se consigue, pero antes, para sacar una carta al lector, tenías que poner tu dirección, tu domicilio, tu documento, venir, firmar papeles. Era algo bastante complejo. Pero nosotros empezamos a hacer eso y empezamos a dar notas a oponentes políticos, y entonces eso pegó. Y el diario se fue abriendo. También tuvimos un crecimiento con los avisos clasificados, con el sistema que había el diseñado Aníbal de los buzoncitos que estaban por toda la ciudad. Era muy aceitado el mecanismo y eso nos daba mucho poder de venta. Así que esa etapa fue toda de crecimiento. Después, ¿viste?, viendo un poquitito el tema administrativo y los costos que tenía todo eso, vemos que hace falta empezar a pulir, ¿viste? Y uno de los problemas era la impresión.
Entonces yo me acuerdo que le decía a Aníbal, Aníbal, nosotros somos la parte intelectual del diario, pero no somos la parte industrial. La parte industrial, viste, son las máquinas, la impresora, el papel. Nosotros somos intelectuales, agarramos la hoja en blanco y la llenamos, viste. Y ahí fue que buscando alternativas aparecen los chicos del Mensajero, que recién empezaban con el Mensajero de la Costa, y habían comprado una máquina impresora. Entonces lo fuimos a hablar y estuvieron de acuerdo en que imprimamos, y me acuerdo que hacíamos una vaquita para comprar el papel que había que comprar en La Plata, y después le pagábamos la pasada, la impresión. Y así estuvimos trabajando un tiempo, y después, viste, buscando un poquito más de calidad, porque eso era bastante primario, encontramos una rotativa en Buenos Aires, que hacía diarios para la gente del interior. Era todo un operativo, porque hacíamos los originales en papel vegetal. Los llevamos en un remis, Carlito que lo llevaba, a Buenos Aires, ahí se imprimía y él los traía de vuelta a los diarios impresos, con una calidad superlativa para la época. Y así tuvimos otra época, otro tiempo, hasta que un día, andando por Pinamar, descubro un periódico en colores, en Pinamar, y yo, viste, me quedé choqueado. Digo, nosotros tenemos que hacer eso en colores, ¿verdad? Y entonces, averiguando quiénes eran, descubrimos que eran el diario El Hoy de La Plata, que es la competencia del día, ¿no? Y bueno, yo me fui a ver a esta gente no imprimía para terceros, pero generando buena onda, decidieron que nos podían dar un lugar y empezamos a imprimir con ellos. Y ahí tuvimos el periódico en colores por primera vez. Después, con el tiempo, apareció otro impresor, Luis Viegas, también de La Plata, que tenía una rotativa, y trabajamos otros años con él. Y fuimos progresando, hasta que a lo último, en Mar del Plata, que teníamos un negocio publicitario en medios gráficos del interior, yo conozco a una persona que iba a poner una rotativa nueva, que había traído de España, y ahí creo que fue la parte más superlativa de calidad del diario. Y lo estuvimos haciendo durante varios años, hasta que después llegó las nuevas tecnologías, ¿no?, que empezaron a cambiar el rumbo de todo lo que es periodismo gráfico, ¿no? Y así llegamos a nuestros días, ¿viste? Bueno, en esa época, ¿viste? Yo siempre admiré a Sabat, el famoso caricaturista de Clarín, que el tipo no utilizaba palabras, sino que la imagen era todo. Y entonces con Aníbal empezamos una cierta disciplina, que era la de hacer las editoriales. Entonces vos haces una editorial escrita que yo la interpreto con una ilustración. Y ahí empezaron a aparecer las caricaturas, y donde yo también empecé a retomar esa parte artística que estaba dormida, y donde ponía mi imaginación, ¿no? y mi punto de vista, y también tratando de llevar adelante una conjunción de ideas, ¿viste?, entre lo que estaba escrito y lo que uno imaginaba. Y ahí empezaron a aparecer los personajes. Me acuerdo que arrancamos con el Chacho Taboada, después continuó David Taboada, después vino Baldo, todo el proceso de Baldo, que fueron varios años, 3 periodos. Después apareció Los Orneta, donde tuvimos 2 periodos y pico, que después se va a Buenos Aires y queda Barrera, Gustavo, hasta el día de hoy. Que estaba mirando que tengo más de una resma de papel de dibujo de Barrera, ¿no? Porque claro, ya hace varios años y se fueron haciendo ese tipo de trabajo. Paralelamente teníamos en la parte de atrás una hoja que le habíamos denominado Punto Final, donde primero hacíamos una ilustración de algún tema
y después fui desarrollando como historietas. Esas historietas llegaron a un formato de una tira que decía cosas que pasan, ¿te acuerdas? Cosas que pasan. Y bueno, ese fue todo un ejercicio, porque tenía que ver con lo que pasaba en la ciudad y con lo que pasaba en el país o el mundo, algo que llamara la atención. Y se entrecruzaba todas esas historias y daban lugar a la ironía, ¿no? Porque eran 3 cuadritos de desarrollo y un cuadro final con una ironía. También hice, me acuerdo, la escuelita de políticos, donde había una maestra que desarrollaba los problemas que tenemos diariamente, de inflación, inseguridad, falta de trabajo, y los alumnos eran los concejales, los intendentes, algún diputado, que aparecían como tratando de aprender de qué se trataba el tema. Y eso lo hicimos durante varios años. Hay una cantidad impresionante de tiras humorísticas. Y bueno, después llegó un momento que ya ese desarrollo, ¿viste? Me dediqué más a la parte comercial y fui dejando la parte de dibujo porque te requiere mucho tiempo, ¿viste? Un tiempo creativo, tiempo de realizarlo. Siempre me gustó ser detallista y te lleva horas y horas. Y ya un poco que me cansé. Y bueno, llegamos a nuestros días, que ahora es todo electrónico, pero todavía me sigo dando el gusto de hacer alguna viñetita para el fundador electrónico, ¿no? Para el online. Con respecto a la caricatura, los recuerdos que tengo son de hilar finito para tratar de que la gente entre común, que no es muy lectora, comprenda situaciones que pasan, ¿viste? Que van pasando en la comunidad, corruptelas, cosas mal hechas, cosas que faltan, quejas que vos escuchás por la calle, entonces la vas llevando, ¿viste? Yo me acuerdo de campaña con los perros que rompían las bolsas, cosas mal hechas como ¿cómo se llama? Las paradas de colectivos, ¿te acordás? Un montón de cosas que uno va viendo en el día a día, escuchando, y bueno, lo vas llevando al dibujo, ¿entendés? La anécdota que me resultó un poco graciosa fue la de Baldo, cuando yo una vez lo hice con una tortuga, y entonces él me mandó toda una carta muy enojosa, haciendo referencia a que Ilía lo habían dibujado con una tortura, el expresidente Ilía, y eso había motivado que lo tomaran por lento y que lo derrocaran. Y bueno, yo le hice entender que no había ningún ánimo de nada, simplemente que como él era radical y bueno, el gobierno venía un poco lento en muchas cosas. Me acuerdo que había hecho una campaña porque él había prometido pico y pala. Trabajo, pico y pala, pico y pala. Entonces yo lo dibujaba con el pico y la pala, pero con telaraña, porque no pasaba nada, ¿viste? Esas son anécdotas que me acuerdo. Bueno, tengo infinidad de anécdotas, ¿viste? Pero tendría que ir haciendo mucha memoria. También tuve con el oso Orneta, que lo he tratado bastante duro. Y bueno, él amablemente me ha dicho, Héctor, me das con un caño, ¿viste? Pero yo le hacía ver que en realidad era todo irónico y bueno, que en algún punto se tenía que hacer cargo de las cosas que sucedían, ¿no? O de lo que la gente creía que sucedía. Y bueno, un poco lejos no estamos porque el desarrollo de la historia te hace ver las cosas que pasaron. Y bueno, después me acuerdo que con Barrera, cuando empecé, los padres de Barrera les gustaban los dibujos, porque me lo habían hecho saber que les gustaban los padres, pero bueno, también los dibujos cuando son muy repetitivos, por ahí son cansadores, ¿viste? Y como la historia es como que quedó en el tiempo, no ha habido cambios, no ha habido nuevos personajes, es como que siempre estamos girando en el mismo lugar. Y nunca he hecho nada con mala intención,
son todas ironías, ¿viste? Y pensamientos finitos sobre cosas que pasan, ¿no? Porque siempre tuve comentarios positivos, nunca tuve comentarios negativos con respecto a los dibujos. Es más, siempre han querido saber un poco más de cómo hacía, cómo se me ocurrían. Pero bueno, eso como el músico, ¿viste? Que vos no te puedes explicar cómo hace una canción. Le sale y yo me acuerdo que nos juntábamos a ver qué pasó en la semana, qué vimos en la tele, qué vimos por la calle, qué escuchamos en la radio. Y a partir de ahí uno agarra la hoja en blanco y empieza a bocetar, ¿viste? Y surgen las cosas, surgen los dibujos, las ideas. Sí, hay muchas. El Chacho también, con Chacho Taboada, tuvimos algunos temitas con David que no eran muy afectuosos a los dibujos, ¿viste? Me acuerdo que se quejaban un poco, pero bueno, siempre con el tiempo tuvimos buena onda con todos y no pasó a mayores, ¿viste? Otra de las cosas que yo me ocupé en el Fundador fue hacer las tapas, porque en realidad yo nunca escribí en el Fundador, o sea, no hice ninguna nota periodística, salvo algunas secciones especiales que hicimos en algún momento, como notas de automóviles y ese tipo de cosas, pero nunca escribí periodísticamente ninguna nota. Entonces lo mío era la publicidad más las caricaturas. Y en un momento determinado nos damos cuenta que el desarrollo de la tapa es muy importante, que un poco lo copiábamos de Clarín, porque veíamos que Clarín, cada cosa que ponía en la tapa tenía mucho peso en la comunidad y sobre todo en la parte política. Entonces, siguiendo esa línea, yo me ocupo de diseñar las tapas del diario, y donde siempre le buscábamos algo llamativo, ¿no? Porque justamente el diario se vendía a través del interés que provocaban las tapas, ¿no? Y bueno, ha habido tapas memorables, como la de la ballena, que quedó encallada ahí en el Barrio Norte. Me acuerdo que esa fue la versión cumbre, porque vendimos todos los ejemplares, casi no nos quedó para los que teníamos que guardar como marca registrada. Y hubo otras tapas memorables, pero esa sí que me llamó mucho la atención. Esta fue la historia de Héctor, que es la historia del Fundador y que fue durante muchos años la historia de esta comunidad, ya que estas ilustraciones fueron durante más de 2 décadas una fuerte referencia para la política y la sociedad gesellina.